Buenas tardes. El tema que les voy a hablar hoy día es lo mejor de la DDW 2021 COVID-19. Poniendo la palabra COVID-19 en las sesiones, se encuentran 28 temas de las diferentes modalidades y 178 e-póster. Como introducción, en la práctica clínica, la telemedicina que previamente estaba siendo adaptada lentamente, se pegó un salto en esta pandemia y se crearon sistemas de registro confiables, por ejemplo, ficha electrónica y consentimiento informados digitales. También hubo acceso a procedimientos como el autotesteo con la calprotectina fecal en el hogar. Esto ayudó con protocolos de sociedades locales, sociedades internacionales y locales. También nos ayudó en la adquisición de conocimiento con reuniones clínicas y congresos, donde los especialistas no había necesidad de trasladarse físicamente al lugar. También hubo deterioro en el diagnóstico de ciertas patologías, por ejemplo, en el 25 al 50% de disminución del diagnóstico de cáncer del 2020 comparado con el 2019. También la maquinaria del trasplante hepático se disminuyó y también hubo descompensación de patologías crónicas gastrointestinales. En relación al hígado, hay un espectro de compromiso hepático del aumento de las transaminasas se da en un más o menos 20 a 30% de los pacientes y cuando es de moderado a severo, o sea 2X o más, predice un curso severo y severidad de la misma enfermedad. Y se estima que un 40% de estos pacientes persiste esta alteración al alta. También se habla de un patrón bifásico que evolucionaría con colestasis que puede durar entre 2 y 6 meses. También los pacientes que se recuperan de esta enfermedad grave presentan una hiperpigmentación corporal y facial, donde la disfunción hepática jugaría un rol en la alteración del metabolismo de los estrógenos. También estos pacientes sufren de DILI, se estima más o menos un 25% de los pacientes que sufren daño hepático inducido por fármaco, y esto se manifestaría con un aumento de GPT que puede ser de leve moderado. También los fármacos que ocupamos específicamente para tratar el virus tienen un alto porcentaje de DILI, por ejemplo la citromicina hasta un 40%. En relación a la cirrosis y trasplantado hepático, vemos en este gráfico que los pacientes que no tienen daño hepático o tienen daño hepático no cirrótico o una cirrosis Child A no tienen mayor mortalidad, pero los pacientes que tienen Child B y C tienen mayor mortalidad. Entonces, tener cirrosis hepática condiciona un odds ratio de 17.5 para enfermedad severa, el 30% de los pacientes fallece, los pacientes que se contagian de COVID-19 pueden presentar una descompensación aguda sobre crónica, una CLF, y en relación a la múltiple etiología de la cirrosis hepática, la etiología alcohólica conlleva más mortalidad, más riesgo de mortalidad. Entonces, los pacientes con cirrosis hepática y trasplante hepático, el tratamiento, el paciente si va a estar hospitalizado se recomienda remdesivir o dexametasona, y si tiene una hepatitis crónica por virus B con antígeno superficie positivo que va a ser tratado con dexametasona o tocilizumab, se recomienda tratamiento antiviral contra el virus hepatitis B. Y los pacientes ambulatorios que tienen riesgo de enfermedad severa, que esto es mayores de 65 años, IMC mayor a 35, enfermedad renal crónica o inmunosupresión, trasplante hepático dentro de ellos, se recomienda estos anticuerpos neutralizantes ante la proteína Spike del coronavirus, que esto ha mostrado una disminución del 70% en la mortalidad y hospitalización y disminución de la carga viral. Entonces, el paciente trasplantado hepático, que la mortalidad estandarizada es similar al no trasplantado hepático, hay que evaluar siempre el beneficio de la inmunosupresión en el efecto antiinflamatorio que tendría y la inmunidad sobre esta enfermedad. Y si vamos a planificar reducir la inmunosupresión, tendría que ser monitorizado y teniendo en cuenta que el tacrolimus disminuye en el 45% la mortalidad y el micofenolato aumenta la severidad de la enfermedad. Muestro este trabajo que es la tendencia en tiempo real de la patología hepática relacionada con el alcohol en la pandemia. Es un estudio retrospectivo en la población San Diego y se mostró que hubo un aumento en el 32% de patología hepática relacionada con el alcohol comparado el 2020 con el 2019. También hubo un aumento de las pancreatitis alcohólicas y un 20% de aumento de la hospitalización psiquiátrica por alcohol. Y obviamente un aumento de las ventas de alcohol. Entonces, como conclusión, el COVID-19 aumenta el consumo de alcohol y también las patologías relacionadas con el alcohol. Este trabajo muestra la incidencia y mortalidad de COVID-19 en pacientes post-trasplantado hepático en un sistema integrado de salud.
Es un estudio retrospectivo, el Sistema Integrado de Salud del Sur de California, de 4,6 millones de habitantes, y fueron 1.421 pacientes trasplantados hepáticos. De estos, 8,2 se contagiaron con coronavirus y la población fue 9,8. De estos contagiados, el 7,7 falleció por coronavirus y en este mismo tiempo el 2,7 falleció por otra causa, no por coronavirus, y la población general, la mortalidad fue 1,4. De los pacientes que se hospitalizaron, el 33% se hospitalizaron, de esto el 21% llegó a UCI y de esto el 75% falleció. Cabe decir que el tratamiento fue el habitual y se suspendió en todo el micofenolato. También se definió como factores de riesgo la edad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y menor tiempo de trasplante hepático. Por lo tanto, los pacientes trasplantados hepáticos se infectan menos, pero tienen peor resultado y los factores de mal pronóstico ya los conocemos. En relación a la vacuna, en los estudios hubo pocos pacientes con patología hepática, se estima más o menos 0,5, 0,7%, que esto nos da confianza y seguridad, pero la eficacia es dudosa aún. Han aparecido guías en relación a la vacuna y actualmente se recomienda la vacuna contra el COVID-19 a todo paciente con daño hepático crónico de cualquier etiología y estadio clínico, y no hay que suspender el tratamiento, y si hay patología aguda esperar a estabilidad, y si que se utilizaron anticuerpos neutralizantes hay que esperar 90 días. En los pacientes trasplantados hepáticos no hay que reducir el inmunosupresor y evitar el rechazo activo. Y los estudios muestran mayor de 90% de anticuerpos en los pacientes post 2 semanas después de la segunda dosis, y los estudios fueron hechos con la vacuna mRNA, Pfizer y Moderna. En relación a las manifestaciones gastrointestinales, hay que tener en cuenta que el receptor de angiotensina 2, donde se une la proteína spike del coronavirus, está presente en el tracto gastrointestinal. De mayor a menor está el intestino delgado, el colon, vesícula biliar, vía biliar, hígado, esófago y páncreas. La presencia de manifestaciones gastrointestinales varía geográficamente. Inicialmente fue muy baja dentro de China, menos del 10%, y fuera de China fue aumentando hasta en una serie del 50%. Y estas no condicen peor evolución. En relación al páncreas, el paciente hospitalizado más o menos el 12% aumenta la lipasa y esto no condiciona que sea pancreatitis. Y en relación a los pacientes que tienen pancreatitis agudas, el 8% se coinfectan y esto sí condiciona una peor evolución. En relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, datos del estudio SECURE-IBD, el 26% tuvo síntomas gastrointestinales cuando se infectaron por coronavirus y de este el 80% fue por diarrea, pero no condicionó solo el hecho de tener enfermedad inflamatoria intestinal a peor evolución o infección por COVID-19. Les muestro este trabajo que muestra sobre la prednisona y otros inmunosupresores. Es un trabajo de corte retrospectivo, el Sistema de Salud Integrado de California, y fueron 39.000 pacientes con PCR positivo que usaron algún inmunosupresor, no necesariamente enfermedad inflamatoria intestinal, y se mostró que la prednisona aumentaba la hospitalización, el ingreso a UCI y mortalidad. Por lo tanto, como conclusión, fue un estudio amplio comunitario donde la prednisona se asoció a peores resultados en infección por COVID-19 y los inmunomoduladores, terapia biológica, moléculas pequeñas o padecer enfermedad inflamatoria intestinal no empeoró el pronóstico. Relacionada al microbioma intestinal, tenemos que en la infección por coronavirus disminuyen los comensales simbiontes y aumentan los oportunistas patógenos. Y bueno, el paciente que tiene un COVID grave se hospitaliza y generalmente tiene mayor de dos o más antibióticos, y esto conllevaría una disbiosis y esto conlleva una menor respuesta a vacunas y peores resultados. En relación a los síntomas a largo plazo y patología funcional, muestra este trabajo es de la persistencia de los síntomas gastrointestinales post-hospitalización por COVID-19. Es un estudio retrospectivo en un centro médico de Columbia, Nueva York. Fueron 147 pacientes sin historia funcional previa y se siguieron 106 días. La presentación de los pacientes fue 23% diarrea, 21% náusea y vómito y dolor abdominal 6%. El 16% de los pacientes presenta síntomas gastrointestinales persistentes. ¿Y qué aumenta el riesgo? Son los síntomas gastrointestinales a la presentación e historia de depresión. Por lo tanto, como conclusión, el seguimiento a 106 días, el 16% de los pacientes presentó síntomas gastrointestinales persistentes. Ojo que el síndrome de intestino irritable poinfeccioso es del 10%.
Este otro trabajo muestra que el aumento de la utilización de los sistemas de salud en pacientes con patología funcional durante la pandemia. Es un estudio de corte retrospectivo que se realizó en el laboratorio de Stanford, de Estados Unidos. Fueron 2.500 pacientes con intestino irritable, gastroparesia y dispepsia funcional que tuvieron PCR COVID positivo y también negativo. Se vio que el 3,9% se infectó con COVID-19 y no hubo ninguna diferencia entre los pacientes que se infectaron y no infectaron en relación a que hubo aumento del dolor abdominal, aumento de náusea y vómito, aumento de diarrea y constipación, aumento de hospitalización, aumento de consultas médicas, escáner y procedimiento endoscópico. También hubo aumento de requerimiento de inhibidores de bomba de protones, anti-H2, opioides. Por lo tanto, como discusión, la tensión emocional de la pandemia contribuye a la exacerbación independiente de la infección por SARS-CoV-2. En relación a la nutrición, estos gráficos nos muestran que los pacientes que perdieron peso tienen mayor estadía hospitalaria y mayor duración de la enfermedad. Por lo tanto, en los pacientes la malnutrición es mayor, más frecuente en los adultos mayores y esto condicionaría una mayor mortalidad de ingreso a UCI, y en los adultos que tienen malnutrición la virulencia de SARS-CoV-2 aumenta. También se han estudiado suplementos para el manejo, donde la vitamina C y el zinc no han mostrado resultados y hay otros suplementos que están en estudio aún. En relación a la vitamina D, está relacionada en la entrada del virus a las células, la replicación viral, la respuesta inmune y la respuesta inmune descontrolada. Y los estudios muestran que un 80% de los pacientes que tienen COVID-19 tienen déficit de vitamina D versus 47% de los controles, y el aporte de vitamina D en COVID-19 de moderado a severo no disminuye la estadía hospitalaria. Por lo tanto, el potencial efecto terapéutico de la vitamina D en el COVID-19 todavía está pendiente por resolver. En relación a la transmisión de la infección durante la endoscopía, la presencia del RNA viral persiste en el tracto gastrointestinal, pero la prevalencia y la importancia todavía no se conoce bien. Demuestra este trabajo que es la infección de los pacientes o el personal de endoscopía en un centro en Estados Unidos. Es un estudio prospectivo, se hizo en Nueva York, fueron 719 pacientes, fueron asintomáticos y con testeo previo de PCR negativo. Y se vio que solo hubo 2 pacientes que dieron positivo posterior a las 2 semanas del procedimiento. Esto fue 0,38%, y no hubo ningún contagio al personal de salud. Como discusión, los procedimientos endoscópicos con precauciones adecuadas presentan riesgo muy bajo de contagios periprocedimiento. En relación a la guía de manejo clínico, la AGA ha lanzado guías, la 1, 2 y 3, y la 3 viene con un testeo previo endoscopía, y próximamente se va a lanzar la guía rápida de AGA, la 4, con el tema de las vacunas que está pendiente, y también un testeo pre-endoscopía que se mostró un gráfico, pero no fue mostrada la guía en totalidad porque esta guía fue lanzada el 20 de mayo y el congreso fue el 21 de mayo. Y la recomendación 1 de esta guía, con bajo nivel de evidencia, está en contra del testeo pre-procedimiento endoscópico alto o bajo, independiente del estado de vacunación del paciente, y siempre teniendo en cuenta con los elementos de protección personal adecuados que conlleva protección, mascarilla, N95 similar y protección ocular, la lista de verificación de síntomas y las precauciones universales. Por lo tanto, nos muestran este algoritmo que el paciente es referido a endoscopía, se hace el testeo preprocedimiento y si este testeo es positivo, algún síntoma tiene el paciente, por ejemplo, se pospone el procedimiento endoscópico y si es negativo se realiza el procedimiento endoscópico. Acá muestra estos falsos positivos y falsos negativos en que ellos mencionan en algunos centros donde benefician los escasos beneficios del testeo previo versus los grandes perjuicios que tiene, podría utilizarse, y ellos recomiendan el test de PCR rápido que está listo en 1 hora. Les muestro este trabajo que es el impacto del COVID-19 en el manejo de los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta, que es un estudio retrospectivo, cohorte en Tailandia. Fueron 520 pacientes de endoscopía, 460 pre-COVID y 60 COVID en la época de COVID, que se mostró que las endoscopías se realizaron mucho menos en este tiempo,
Se realizaron en menos tiempo, menos de 24 horas, pero se diagnosticó más cáncer en la hemorragia digestiva. Y también en este periodo de tiempo de COVID-19 aumentaron las transfusiones de glóbulos rojos, mayor estadia hospitalaria y mayor mortalidad. Por lo tanto, la estrategia conservadora y disminución de procedimientos empeora los resultados de pacientes que se hospitalizan por hemorragia digestiva alta. Como conclusión, el COVID-19 ya es parte de nuestra parte clínica habitual, ¿ya? Entonces, y las secuelas positivas tenemos optimización de recursos, nuevas modalidades de atención, transmisión del conocimiento, guías clínicas, y en las cosas negativas tenemos retraso de ciertas patologías importantes, el cáncer, deterioro de patologías crónicas y nuevas patologías relacionadas con COVID-19. Y en la práctica endoscópica tenemos que tener en cuenta la encuesta de síntomas, las medidas universales y los elementos de protección personal. Agradecimiento a la directiva por darme la oportunidad y también a mis compañeros de beca, Gonzalo Veloso y Alejandro Carvajal, que me colaboraron en la elección de los e-póster. Muchas gracias.